presentar a Alfonso pues es un verdadero lío, porque me unen muchas relaciones con él, de amistad, de hace muchísimos años, porque yo soy mucho más joven, se podrá ver. Y bueno, pues estamos en comunicación continua, en bronca continua, hace mucho que no discutimos, por cierto, y entonces es que pronto habrá llegamos a un colapso nuevo, estamos embarazados. Y bueno, pues para el que no conozca a Alfonso, aunque todos yo creo que lo conocéis perfectamente, pues yo tengo que decir que Alfonso es arquitecto, esa es su profesión, pero su pasión es la sierra. Yo creo que Alfonso es el mejor serranólogo que tenemos en la zona, porque se ha ocupado de todo, desde las mariposas a las piedras, a los árboles, a las personas, a las costumbres, a las juergas. En fin, Alfonso tiene una cosmovisión de las sierras, se puede decir, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Pero claro, aquí que estamos en otro ambiente, en estas conferencias, pues le hemos ampliado la escala. La escala es España, ahora una escala más histórica, y el título de su conferencia, pues yo creo que es muy interesante para cerrar estos encuentros, y es a eso puede ver Hispania, Al-Ándalus y Sefaraz en la Alta Edad Media. Así que nada, voy a pasar a Alfonso y que lo escucharemos. Gracias, Iván. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Y yo tengo motivos para estar un poco cortado. Ya lo sabía del principio, pero después de ver cómo han actuado todos los que me han precedido, no digo este año, sino en los años anteriores, pues yo pido humildemente perdón porque yo tengo que leer. Yo para no leer, pues la conferencia que yo tendría que dar, pues sería, pues podría decirlo de esa palpargata, me foscatonillo, les naseaba, de la sonda nefa, y con el bozo de mi lefa al empezar un plato morfocillo. Entonces en este plan yo sí me podría enrollar y estar hablando, pero resulta que no es eso lo que tengo que hablar. Yo tengo que hablar de Hispania, Al-Ándalus y Sefaraz. Y no hay más que, a mí no se me encanta que haya más que un motivo fundamental para que yo me atreva a sentarme aquí y a hablar en mi pueblo y a mi gente. Y os aseguro que se trata solo de uno. Se trata de esto es un acto cultural y acontece en Carrascosa. Y como carrascoseño considero que tengo que arrimar el hombro en aquello que, dada mi edad y mis circunstancias, puedo arrimar. Hay cosas en las que no puedo. Si valgo muy poco para cortar leña o desollar un cordero, si puedo colaborar preparándome un tema para pregonar que incluso aquí llega la cultura, o digamos lo mejor, pese a ser tan pocos, al igual que el resto de España, también tenemos derecho a que el conocimiento llegue hasta nosotros. Y solamente eso me ha hecho sentirme obligado a aceptar el reto, rellenando un programa en el que figuró una persona de talla nacional como Gustavo Bueno, Sánchez y Joaquín Robles, con quienes en todo caso debería estar desafiándolos a comernos 2 kilos de sardinas asadas o un costillar de somarro de cabra, que es lo nuestro, y no formando equipo con ellos hablando de moros y cristianos. Cualquiera que examine nuestros respectivos currículums, pues antes de 30 segundos se habrá dado cuenta de que de lo único que sé, creo, más que ellos, es de hacer casas, dada mi profesión. Y que en un símil ciclista, pues yo en este equipo sería el lavador, que les llevaría el agua. Si yo estuviera aquí, pues ahora mismo me ofrecía a traerles agua si la necesitaban, ya lo hice ayer, pero hoy no podría hacer. Por lo tanto, que no esperen nadie un discurso en la línea de ellos, porque sencillamente no sé. Solo soy Alfonso Gari García, uno de los hijos de Máximo y Lázara, de Carrascosa de la Sierra, Cuenca, España, y como tal, pues voy a hacer lo que puedo. Mi tema, Hispania, Al-Ándalus y Sefaraz en la Alta Edad Media. ¿Y por qué este tema? Pues porque durante unos 5 años he estado escribiendo un libro cuya acción se desarrolla entre los siglos VI y IX, y me he visto obligado a documentarme bastante de esa época, el único periodo en el que
sé, o creo que sé, algo más que bastante gente. Vamos a empezar por Hispania. No digo España, sino Hispania porque no son lo mismo. Hispania es el nombre que las fuentes romanas daban a todo el territorio peninsular al sur de los Pirineos. Y no vamos a entrar aquí sobre los orígenes o pertinencia del nombre porque tendríamos que empezar a hablar de griegos y romanos. Lo aceptamos como tal y añadimos que designaba un territorio perfectamente definido y a sus moradores sujetos a una estructura política diseñada por los sucesivos dominadores que hasta la llegada de los árabes fueron esencialmente dos, romanos y visigodos. En ambos casos se persiguió y consiguió, y esto es importante, una Hispania única. En el romano, sofocando los principales núcleos de rebelión, Celtiberia, pacificada con la caída de Numancia en el 133 a.C., y Cantabria, pacificada con el fin de las guerras cántabras en el año 19 a.C. En el caso visigodo, acallando las zonas contestatarias, el reino suevo de Galicia primero y los pocos restos que quedaban del imperio bizantino en torno a Cartagena y Murcia, que se liquidó sin lucha, pues desaparecieron prácticamente arrastrados por su propia decadencia. La Hispania única acabó de fraguar en este caso en tiempos de Leovigildo y Recaredo al conseguirse unificar la religión, con la renuncia al arrianismo por parte de la corte toledana en el tercer concilio de Toledo en el año 569, dirigido por San Leandro y, por cierto, por otro personaje ligado a nuestra comarca, un abad del monasterio servitano existente en Cañaveruelas, junto a Arcánica, al lado del río Badiela, que se llamaba Eutropio, que más tarde fue el obispo de Valencia. No duró demasiado esta unidad territorial y política, pues en el 711 nos invaden los árabes con sus nuevos sistemas políticos y religiosos. El resultado de aquella, llamémosle en términos de ahora, de aquella opa hostil, fue que Hispania saltó por los aires, aunque quedara entre sus pueblos la impronta de una cultura que se perdía y el tremendo afán por recuperarla. De aquel empeño en recuperarla, de aquel empeño común a todas las tierras peninsulares, nacería el nuevo proyecto España. Durante los siglos VIII y IX se gestó el comienzo de la recuperación de la Hispania perdida y la nueva criatura se llamaría España, la misma vieja que hoy conocemos. Proyecto y obra, aspiración y camino, los dos elementos imprescindibles en cualquier empresa, pues un proyecto sin obra se queda en una intención y una obra sin proyecto es una aspiración sin iniciar la andadura. Y no es más que puro posibilismo o proyectismo de lo que tanto se habló a comienzos del siglo XIX y que consiste, el posibilismo o proyectismo, esencialmente en hacer lo que venga al caso, sin una idea previa de lo que tienes entre manos y por tanto sin saber en lo que te quieres convertir. El proyecto de España arrancó en la corte Astur. Allí se puso la primera piedra. Y la obra duró 8 siglos, para ser inaugurada por los reyes católicos, concluida la unidad de España, o completada al menos, con el edificio terminado. Para el futuro, incluidos los tiempos actuales, queda el mantenimiento, y hasta ahora se ha ido manteniendo. Así pues, España no empieza los reyes católicos, como intentan algunos con intereses equivocados o espurios convencernos, sino que empiezan Asturias, porque un todo completo es proyecto, obra y mantenimiento. El proyecto empieza en Asturias, la obra se comienza en Asturias y se desarrolla a lo largo de 8 siglos, se inaugura y todavía estamos en tarea de mantenimiento del edificio que se construye. Primero un Cangas de Onís y posteriormente
En Oviedo se inició la gestación y en el proyecto y la obra colaboraron de forma sobresaliente las sucesivas oleadas de mozárabes que, huidos de las zonas conquistadas, buscaban la libertad en su añeja cultura y en las tierras donde encontrarían la libertad de sus correligionarios, encargándose de repoblar los territorios que los reyes azules andaban reconquistando palmo a palmo. Debieron ser tiempos muy difíciles, de luchas y angustias, de oprobios e ímprobos trabajos, pero de esperanza, porque poco a poco se iba mejorando, avanzando, consiguiendo objetivos, se veía el edificio crecer. En aquellos años previos a la huida hacia los dominios cristianos, se dio más palpablemente que nunca lo que se ha querido y aún se quiere seguir denominando la convivencia de las tres culturas. Aunque a juzgar por los datos históricos, sería conveniente una revisión a fondo de esa palabra convivencia, o mejor, del significado que a esa palabra convivencia le quieren atribuir y que con más o menos dosis de orgullo demagogo pronuncian algunos muy a la ligera. Si nos atenemos al significado de la palabra convivir, según el diccionario es cohabitar, vivir en compañía de otros, no cabe duda de que convivían las tres culturas. Pero se hace necesario ir más allá y analizar el significado que le dan esos que hoy nos hablan, por ejemplo, de Toledo como un paraíso de convivencia entre islamistas, cristianos y judíos. De acuerdo con la definición antes expuesta, también conviven las mujeres maltratadas con sus maltratadores, los esclavos con sus amos, los carceleros con sus presos y hasta en muchos casos el asesino con su víctima. A todos estos es a los que hay que hablar de tolerancia. Ello me hace pensar que en esas afirmaciones idílicas no hay sino mensajes interesados al presumir de una convivencia pretérita, en gran parte desconocida por los que la pregonan, por alguien que nos quiere vender algo, porque veamos cómo vivían los cristianos en el Emirato Independiente de Córdoba, veamos cómo convivían. El Emirato Independiente fue instaurado por Abderramán I en el año 733, proclamándose libre de Bagdad, capital en aquellos tiempos de los abasíes, y dura hasta el 929 en que Abderramán III proclama a Córdoba capital del nuevo califato. Los emires sucesivos a lo largo de estos casi 200 años son Abderramán I, Hisán I, Alakán I o Alaquén, Abderramán II, Mohamed I, Al-Mundir, Abdalá y Abderramán III. El Islam en Al-Ándalus se integró desde un principio dentro de la corriente suní, una visión conservadora de su religión. Y la razón de este conservadurismo, se instala en Córdoba, reside esencialmente en la gran distancia que separa a Andalucía del centro político del califato abasí por tierras iraquíes y sirias. De las cuatro escuelas consideradas ortodoxas, la Hanafi, Maliki, Shafí y Hanabali, tanto en el Al-Ándalus como en el noroeste de África, solo fue conocida oficialmente la Maliki, la de Malik ibn Anas, padre del maliquismo. La fecha exacta de la introducción del maliquismo se desconoce. Según al-Makali, fue durante el reinado de Alaquén, que reinó entre el 796 y el 821, cuando varios ilustres doctores empezaron a tomar decisiones legales con arreglo a la doctrina de Malik. Los andalusíes acudían a Medina para estudiar con Malik ibn Anas y los primeros decenios del siglo IX contemplaron tanto en Al-Ándalus como en África el gran impulso de la escuela maliki. Los expertos en esta doctrina eran numerosos en el arrabal de Córdoba en la época de la revuelta contra la gente. El más conocido de todos era Yahya ben Yahya al-Lati, de origen bereber,
que había asistido en sus tiempos mozos a las clases de Malí. Este jugó un papel sustancial en la adopción prácticamente oficial del maliquismo por parte de la corte cordobesa. Y este hecho se cree que fue la causa principal de las tensiones religiosas que aparecieron en Córdoba a finales del reinado de Abderramán II y que motivaron un movimiento de revuelta por parte de los mozárabes que desembocó en los mártires de Córdoba del año 850. Se conoce el endurecimiento de la ortodoxia de la escuela mariquí en varias partes del mundo alrededor del año 843. La doctrina de esta escuela mariquí, impulsada por Yahya ben Yahya, imponía la estricta observancia del Corán, aboliendo las transigencias, que ahora llaman algunos tolerancia. Aumentó las exigencias de tributos, postergó los derechos personales. Por aquellos años inmediatos anteriores al 850, surgieron rumores de que un visionario, un tal Ibn Abi, había amenazado con que un descendiente de Mahoma daría muerte a todos los cristianos de Córdoba y comarcas vecinas, vendiendo luego como esclavos a mujeres y niños. Se crea un clima amenazador de muerte para los cristianos de Córdoba o mozárabes si no se convierten. La multitud árabe se insurrecciona ante las manifestaciones del culto cristiano, sobre todo ante las bodas y los entierros públicos, prohibidos por los pactos de rendición firmados al consumarse la invasión y, por supuesto, firmados con las condiciones que impone el vencedor, que fueron los árabes. Hubo incluso proyectos de someter a los cristianos a circuncisión. Se respetan los lugares de culto cristiano, pero se prohíbe la reconstrucción o rehabilitación de los edificios donde se da el culto cristiano, con lo cual se les condena a la ruina. Ante esta situación surge la rebelión mozárabe del año 850. Perfecto, el presbítero de la parroquia de San Acisclo en Córdoba, es asaltado por los árabes. Le pregunta que qué opina de Cristo y de Mahoma. Expresa su opinión sobre Cristo y educadamente se abstiene de hablar sobre el profeta. Les dice que si le dejan marchar en paz, les explicará lo que el Evangelio cuenta sobre Mahoma. Los árabes le mienten, asegurándole que les dejarán ir, y él les explica que es un falso profeta y un aliado de Satanás, desatándose a continuación con un torrente de improperios sobre el profeta, le tacha de adúltero y que a todos los sumergió en un piélago de perenne lujuria. Finalizó. Los árabes dejaron a Perfecto llegar hasta su iglesia. Días después fue encarcelado. En su prisión, el presbítero Perfecto predijo la muerte antes de un año del eunuco Nasser, hombre de gran poder dentro del Emirato, porque era el jefe del harén de Abderramán II e íntimo amigo de la concubina favorita de Abderramán II, Tarú o Yaqub. Poco después fue juzgado por el cadí y condenado. Y en el campo de la verdad, al otro lado del Guadalquivir, fue decapitado. Efectivamente, Nasser murió antes de un año. Confabulado con la concubina Tarú, que ansiaba el trono para su hijo Abdalá, preparó un fuerte veneno para suministrárselo al emir Abderramán II, ya mayor y enfermo, moriría 2 años después. Pero Abderramán II, avisado de las intenciones del eunuco, le obligó a bebérselo él y murió en su presencia. Con la muerte de San Perfecto se inician los martirios de 11 mozárabes entre los días 3 y 25 de junio del año 850. Todos ellos eran del clero secular, a excepción de un tal Sancho Albi. En 851 se produce una nueva oleada de mártires, entre los que se encuentran las hermanas Munila y Alodia, la monja Cutedara, la Virgen Flora
y María, que era hermana del diácono Valeroso. Aún se produce otra oleada de mártires en el año 859, ya bajo el mandato del emir Mohamed I, hijo de Abdurrahman II, en que son martirizados San Eulogio el 11 de marzo, enterrado en la iglesia de San Zoilo, y Santa Leocricia, de origen musulmán, seguidora de San Eulogio, martirizada el 15 de marzo y arrojado su cuerpo al Guadalquivir. En los dos casos les cortaban la cabeza y arrojaban el cuerpo y la cabeza al Guadalquivir. En el caso de San Eulogio, los cristianos se metieron al río, encontraron primero la cabeza y 2 días después encontraron el cuerpo, y en el caso de Santa Leocricia se metieron al Guadalquivir y lo sacaron en el río. Cuando en el 852 asume el poder del emirato Mohamed I, un hombre con fama de inteligencia, justo y a la vez tacaño, se produce una mayor presión fiscal. Mohamed I se reveló como seguidor de la política de su padre, no solo manteniendo el maliquismo, sino en cuanto a las aceifas, las expediciones guerreras que hacían al comienzo del verano contra las marcas o fronteras con los cristianos, y resultó finalmente un enemigo consumado del Dios cristiano, cosa por otra parte lógica. El mismo día en que vistió la púrpura, expulsó a los cristianos de su alcázar, declarándolos indignos de los oficios palaciegos. Posteriormente aumentó los tributos, dio el gobierno de la ciudad a personas que se habían distinguido precisamente por su odio a los politeístas, a los cristianos. Politeístas porque los cristianos creían en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos decían que solamente había un Dios. Encarga la recaudación de los impuestos a cristianos renegados, que según las crónicas ponen un cero excepcional en la persecución de los impagados entre sus anteriores colaboradores. Como podemos observar, no era precisamente idílica la convivencia de los mozárabes en Córdoba. Efectivamente, vamos a admitir que se respetaba el culto cristiano, pero bajo unas condiciones tales que hasta, y valga la paradoja, hasta la libertad de pensamiento había de ser clandestina. Y el camino más fácil pues, era el que adoptaron la mayoría de los cordobeses, la apostasía, la renuncia a su cristianismo y declararse islamistas. La historia de Toledo es similar e incluso más compleja, y la situación responde a las mismas causas. El que manda impone sus leyes y los mandados deben soportar las leyes y los mandatos de los demás. Seguramente en esas circunstancias serían las que habría que medir la tolerancia de la que tanto se habla. Se da la circunstancia de que en Toledo permaneció un gran número de hispanos o mozárabes, y que el dominio real árabe se hacía sentir menos que en Córdoba, capital, al fin y al cabo, del emirato y posteriormente del califato. A ello hay que añadir la complejidad que significó el elevado número de grupos de influencia o de poder en la antigua capital visigoda. A moros cristianos había que añadir a los judíos asentados en Toledo y la influencia negativa de un elevado número de bereberes, grupo étnico asentado en la meseta, de costumbres agrícolas y pastoriles, de mucha menor cultura que los abasíes, y que lejos de constituir una población sumisa a los dictados del emirato, eran contestatarios que luchaban con demasiada frecuencia contra Córdoba. La presencia asimismo de un grupo muy numeroso de muladíes. Los muladíes eran cristianos convertidos al Islam, familia de los Banu Qasi de Zaragoza y de los Banu Dhul Nun de Santander, capital de la cura de Santa Varilla, junto a Arcálica, en Cañaveruelas, allá al lado del río Bandera. Por eso es todo un rosario de revueltas las que se dan en la antigua capital del reino hispano, pasando el poder alternativamente de manos árabes a cristianos y de cristianas a árabes, hasta que Alfonso VI la conquista definitivamente. Pero qué duda cabe de que hablar de convivencia ejemplar suena cuando menos a sarcasmo. Os voy a contar
un ejemplo de esa insumisión de los bereberes que poblaban esta zona, existentes en gran número en toda la cuenca del Guadiana, porque es bastante cercano a nosotros. En el año 768, tiempos de Abderramán I, existió un tal Saquilla Ben Albalí de la tribu de los Guasa de Santander, Cañaruela, de Guadiana. Este individuo afirma que él es imán, un jefe religioso, descendiente directo del profeta Mahoma a través de Fátima, la hija de Mahoma. Se revela en el año 768 y sus luchas no acaban hasta 9 años después, en el 777. Durante todos estos años, los intentos de Abderramán I por someterlo fueron inútiles. Según las fuentes árabes, se hizo dueño de toda la accidentada región existente entre el Tajo y el Guadiana, llegando a apoderarse de Medellín y Mérida. Tenía establecido su cuartel general en Sopetrán, cerca de Ita, en Guadalajara. Y dicen las crónicas árabes que las expediciones del emir para capturarlo, las expediciones que mandaba, él se internaba en un macizo montañoso prácticamente inaccesible, y cuando se iba, él salía para continuar con su... Quiero pensar que este macizo inaccesible, en función de la zona por la que él se movió, pudiera ser nuestra zona de hoces contra Gavigos, Alongero, Beteta y Somé, algunas de ellas casi inaccesibles hoy día. Abderramán I acabó con él en el año 777 tras sobornar a otro bereber, Abu Zahal, y Sajilla fue asesinado en Castejón, el sitio donde viene el calendario que tenemos aquí, por 2 de sus partidarios. Al final, y como en el caso de Viriato, el recurso a la traición solucionó un problema con el que no pudo todo el ejército. En tiempos de Abderramán II, un tal Aben Masara de Santander también se revela y él dice que es profeta, dando una nueva interpretación al Corán y prohibiendo, entre otras cosas, cortarse el pelo y las uñas. Fue muerto y crucificado en el año 351. Como ejemplo de cómo convivían los árabes cuando estaban bajo el poder cristiano, pues basta con revisar por encima algo también relativamente cercano a nosotros: el fuero de Cuenca, otorgado por Alfonso VIII, que sirvió como modelo a otros varios de la misma época. En su articulado se puede ver cómo una misma falta cometida por un cristiano, un musulmán o un judío es castigada con la prueba del fuego en el caso del islamista y con multa o juramento favorable por parte de varios vecinos para la remisión de la falta en el caso del cristiano. Es decir, en el caso del musulmán se le somete a la prueba del fuego, en el caso del cristiano ante la misma falta. Es decir, si salen 14 vecinos diciendo que es inocente, está pasando. ¿Y a qué se debe esa dificultad en la Edad Media? Bueno, os voy a explicar antes lo que era la prueba del fuego a la que sometían los cristianos. La prueba del fuego, con que a veces, perdón, a los árabes, la prueba del fuego era una ordalía es una ordenanza real que se realizaba para averiguar la culpabilidad o inocencia del acusado. Consistía en andar 9 pasos con un hierro candente en las manos, para al final depositarlo suavemente en el suelo. Dicho hierro tenía 4 pies de largo, 1 palmo de ancho y 2 dedos de alto. Bendecido por un sacerdote, entre este y el juez calentaban el hierro hasta el rojo vivo, y una vez así, el reo, con las manos lavadas para purificarlas previamente, debía cogerlo y andar los 9 pasos. Si el acusado superaba la prueba, era la prueba de Dios, no era condenado. ¿Y a qué se debe esa dificultad en asimilarse en la alta Edad Media entre musulmanes y cristianos? Pues yo creo que las raíces hay que buscarlas en algunos
de los pilares básicos de ambas religiones, y tan importante o más en la forma de vivirlas o de interpretarlas. Veamos lo que dice Ibn Hazm. En el siglo XI, murió en el año 1063, considerado el teólogo más importante de Al-Ándalus. Estamos hablando del siglo XI y del teólogo más importante de Al-Ándalus. Y ayer se estuvo hablando del siglo XX y del XXI. Ibn Hazm defendió las tesis de que el Corán y las tradiciones son la única base de la ley. Es como si dijéramos que la base de nuestras leyes debe ser la Biblia o los Evangelios. Y deben interpretarse solamente conforme a las estructuras léxicas y gramaticales de los documentos que tienen escritos el Corán. Y por consecuencia, los métodos empleados por las demás escuelas legales, tales como la opinión personal, la analogía, la preferencia y la aceptación de la autoridad, no hallan lugar en su sistema, ya que constituyen una afrenta a la sabiduría divina. Esta actitud inflexible se encuentra en bastantes escritos suyos. En su obra Sectas y Confesiones demuestran no solo la superioridad del Islam sobre las demás religiones, sino la de su ortodoxia personal sobre las restantes escuelas coránicas, escuelas o sectas musulmanas. Es decir, estamos ante quien se considera el poseedor de la única verdad, o mejor, de la verdad única. Y según Ibn Hazm, la mente inculta solo necesita de la fe para entender la verdad del Islam. Y esta fe, inspirada por la gracia divina, es tan fuerte que no necesita reforzarse ni siquiera con el estudio de la lógica. Esto ayuda al individuo a rechazar conceptos falsos. Él critica a los que se dedican al estudio de las ciencias naturales, pretendiendo que todo lo saben y abandonando las disciplinas religiosas. Es curioso que esto, que se decía en el siglo XI, se sigue diciendo en el siglo XXI. Se sigue diciendo prácticamente lo mismo. Lo que significa un inmovilismo brutal. Por eso yo preguntaba ayer si se ve algún resquicio, algún tipo de solución. Si llevan 11 siglos anclados en la misma idea sin haber cambiado, veo difícil el tema. Es evidente que desde el siglo XXI y desde nuestra cultura occidental se rechaza esta filosofía que formaba parte de las corrientes islámicas en la Alta Edad Media. Pero lo preocupante hoy día es el hecho de que mientras en Occidente la religión está pasando cada vez más al ámbito de lo personal y no se nos ocurre a la mayoría pensar en la superioridad de la nuestra sobre ninguna otra, en casi todo el mundo islámico siguen creyendo ciegamente en la superioridad de la suya, en el convencimiento de que todos los demás no solo estamos equivocados, sino que estamos condenados al infierno por herejes y somos sus enemigos. En cualquier caso, lo cierto y notorio es que tras los 781 años en que los árabes dominaron alguna parte de la península, no se llegó a conseguir ni siquiera por imposición la aceptación de las respectivas creencias, y la causa o las causas, que yo soy absolutamente incapaz de sintetizar, las tengo que buscar en contrastes entre posiciones a mi juicio radicalmente opuestas entre ambas culturas. Voy a poner un ejemplo. Abderramán II gobierna desde el 822 hasta el 852. Tiene un harem con más de 50 concubinas. La susodicha Taruk, la amiga de Nasser, Muammara, Al-Sifa, que amamantó a su sucesora Mohamed I y a Al-Mutarrib, Faur y las llamadas tres medinesas, Fadl, Alam y Ralam, esta última española, vascona para más seres. Entre las 50 que había, pues he enumerado algunas de ellas.
Con ellas tuvo 87 hijos, 45 varones y 42 hembras. Evidentemente, ni el maliquismo ni ninguna otra de las escuelas coránicas condenaba la poligamia, como es evidente que desde la cultura cristiana esto era inaceptable. En este hecho se encuentra parte de la explicación del rechazo cristiano, una parte, no digo que habrá más, pero no tengo una capacidad de análisis para, ojalá la tuviera. En este hecho se encuentra parte de la explicación del rechazo cristiano a la religión islámica y también una parte de la explicación de las sucesivas decadencias de los árabes en el Andalus. Cuando Abderramán II, nacido en Toledo en el año 792, ya en el 850 estaba enfermo, se ve obligado a decidir cuál había de ser su sucesor. Evidentemente, con 87 hijos, con 45 varones, y no necesariamente tenía que ser el hijo mayor el que sucediese, pues el tema debía estar bastante complicado. Las conspiraciones cortesanas estaban a la orden del día. Su concubina favorita, Tarú, a la que hemos hecho referencia anteriormente, estaba enfadada con él y cuentan las crónicas que el emir hizo levantar ante la puerta de su dormitorio un muro hecho con sacos de monedas de oro que se derramaron a los pies de la concubina al abrirla. Ella misma organizó la conspiración pretendiendo que fuera su hijo Abdalá, un joven al parecer de carácter débil y vicioso, quería que fuese el sucesor del emir. Pero fue el astuto Mohamed quien, disfrazado con los vestidos de la nieta favorita de Abderramán II, entró en su aposento la noche de antes de su muerte y consiguió ser nombrado emir, cuestión que Abderramán confirmó horas antes de morir a sus eunucos. Si en las cortes de Occidente se hacía difícil el buen gobierno por las intrigas palaciegas que hicieran escribir siglos más tarde el capital Fernández de Andrada, aquello de Fabio, las esperanzas cortesanas, prisiones hondo, el ambicioso muere y donde el más astuto nacen canas, que no sería en los palacios omeyas, donde Abderramán tuvo 87 hijos y su hijo Mohamed tuvo 66. Alguna fuente apócrifa cuenta que cuando el presbítero toledano Dulcidio, mozárabe experto en historia de los árabes, viajó por primera vez a Oviedo y fue recibido por Muniadona, la mujer de Ordoño II, y le contó a esta el número de hijos, tanto de Abderramán como de su hijo Mohamed, esta le preguntó asombrada: ¿y es posible que cuando sea mayor se acuerde del nombre de todos? Y otra de mayor calado: Dulcidio, ¿creéis que esos hijos tenidos con más de 50 concubinas pueden ser fruto del amor? ¿Creéis que se puede amar a tantas mujeres y a tantas hijas y a tantos hijos? ¿Creéis que eso puede ser una familia? Efectivamente, este es uno de los puntos de choque entre la filosofía cristiana y la árabe de la época. La mujer ocupaba un más que evidente tercer plano en la vida del Andalus, si hemos de aceptar irremediablemente que en la parte cristiana ocupaba un segundo plano. Esta es únicamente una cuestión que se me ocurre como irreconciliable entre ambas culturas. No obstante, es indudable que, confirmada la imposibilidad de fusión completa entre ellas, sí se produjo un marcado mestizaje de ambas civilizaciones, que no es lo mismo cultura que civilización. Y se produjo un mestizaje entre civilizaciones y entre población. El pueblo, con frecuencia muy sabio, ha sabido siempre distinguir entre lo bueno y lo malo. Y qué duda cabe de que la civilización y hasta cierto punto la cultura árabes trajeron consigo muchas cosas buenas y otras no tan buenas como pasa siempre. El pueblo se apropió, como era lógico, de todo aquello que podía mejorar su desarrollo, tanto en la vida civil como en la política. Alcaldes o acequias, alajú o alcazabas,
por poner algún ejemplo, fueron incorporados de forma natural a nuestro acervo, y con ellos se enriqueció el idioma y las costumbres, se diversificó la música y la danza a nuestro patrimonio arquitectónico, incluso asimilamos avances en disciplinas como las matemáticas, la literatura o la agricultura. No podemos olvidar que por entonces cultura y religión venían a ser casi la misma cosa. ¿Y cómo se vivía en tierras cristianas por aquellos años? Partiendo de la base de que la Alta Edad Media es muy parca en documentación y mucho más en las tierras españolas que en Al-Ándalus, vamos a dar una ligera idea del comercio. El intercambio prima porque apenas se acuña moneda. La unidad monetaria es el sueldo, el soldo o sueldo. Las multas se pagan con cabezas de ganado, paños, cibaria. Cibaria es una palabra latina que se emplea para designar víveres o alimentos, con caballos, etc. La medida del grano es el medium o la media que hemos conocido hasta hace muy poco, la media de trigo. Viene en el siglo IX, se hablaba de medium o de medias, y sus divisorios, los subdivisores eran el quartarius y el sextarius. La medida de la superficie era el modio, estimado como la capacidad de sembradura de un hombre en un año. Y con respecto a las viñas, el modio de viñas era la capacidad de cavar un terreno por un hombre en un año. Un caballo equivalía a 4 sueldos, un buey 14 sueldos. Las monedas anteriores a la invasión árabe eran los tremises áureos, que desaparecieron poco a poco. En tierras dominadas eran los dirhemnes de plata. Existen monedas de Francia, de la Francia carolingia, a los que llaman franciscos, del mismo modo que a objetos del mismo valor españoles se les llamaba hispaniscos, greciscos a los de Grecia y doxtovi a los procedentes de Doxtovia en Persia. 500 sueldos equivalían a 3 paunos greciscos o romesinos de Roma. Un plumario era un colchón y equivalía a un sueldo. Un cada 3 sueldos y una almuda cebada, un sueldo. Esto no es más que un pequeño apunte de algunos elementos reguladores de la vida civil en aquello que tenía que ver con el comercio. Vamos a ver cuál fue la reacción del mundo cristiano en la península ante la tan llorada históricamente perdición de Hispania. Intentaremos un poco ilustrar por qué se produjo y sus consecuencias. Hispania era una provincia de Roma que a la llegada de los visigodos se encontraba totalmente asimilada por la cultura latina. El nuevo invasor, el visigodo, mucho menos culto que el invadido, impuso sus nuevas formas de gobierno basada en la monarquía. El pueblo romano ya la había disfrutado o padecido y renunció a ella instaurando la república como sistema que accedía al poder que más simpatía tenía por parte del pueblo, lo que no era ajeno al buen funcionamiento de la sociedad. Entre los visigodos accedía al trono aquel que más poder tenía a la muerte del monarca, por lo que no era necesariamente su hijo. Esto convertía a la corona en un anunciado objeto de deseo ante el que los poderosos no vacilaban a la hora de asfixiar con impuestos a sus súbditos, porque a la postre era el poder económico el que decidía cuál era el más fuerte. Las sucesivas intrigas para acceder al reinado hacían que los reyes fueran a menudo muertos por envenenamiento violento. Nos da una idea de la poca duración de los reinados el hecho de que desde el año 601, en que murió Recaredo, en Toledo, hasta el 611 de la invasión, creo que son 17 los reyes visigodos. Es decir, en 110 años hay 17 reyes visigodos, y no os digo los reyes que son por no tirarme un farol, y no es que estén tirarse faroles, pero bueno.
17 reyes visigodos en 110 años hace una media de poco más de 6 años por rey, a pesar de que Recesvinto reinó durante 19 años. Una oligarquía nefasta, poder repartido entre pocos y casi siempre de la misma familia, se aferró con uñas y dientes al poder. Sigue pasando en demasiadas partes de España, mientras abusaba de la población civil con impuestos y prebendas. En estas circunstancias no era extraño que surgieran las traiciones entre los distintos oligarcas, y aún más importante, que al pueblo llano no le importara quién lo mandara con tal de que pudiera librarse de la opresión del sistema que soportaba. Así llevó la llamada traición del conde don Julián o del obispo don Opas, de la familia del rey anterior, Vitiza, y que prefirieron ver a Hispania antes en manos del enemigo desconocido, los alanes, que del conocido, don Rodrigo. Aquellos traidores fueron capaces de destruir Hispania antes de ver en el poder a los que, empleando el mismo sistema que a ellos les llevó al trono, habían conseguido arrebatarse. Hago un inciso para expresar mi deseo más ferviente de que el hecho no se repita en nuestros tiempos de ahora, para no dar razón al dicho que dice que la historia, la mala del diario, está condenada a repetirse. En la monarquía visigoda, la justicia social no era su objetivo, lo era el poder. Únicamente la Iglesia, muy cercana al pueblo llano, conseguía escaparse de aquel rodillo, y para ello intentaron por todos los medios controlarla, tener buenas relaciones con ella, estableciendo un acuerdo tácito de no agresión, pues ya habían tenido como experiencia que era el único poder capaz de atentar contra sus objetivos, como ya se vio con la rebelión de Hermenegildo contra su padre Leovigildo. La solución llegó con la conversión a última hora del monarca al catolicismo y el triunfo de este sobre el arrianismo, consagrado por su hijo Recaredo en el tercer concilio de Toledo. En el fondo y las formas había sido la Iglesia la única institución que ejerciera las principales tareas que tenían que ver con la justicia social dentro de aquella Hispania. Esta tarea social de la Iglesia encuentra su mejor exponente en los monasterios, fundados generalmente al amparo de algún benefactor rico. Se constituyen no solo en centros religiosos, sino también en lugares de explotación industrial y agrícola. Transforman los páramos, crean granjas, regulan la distribución de la riqueza, sirven de asilo, protegen a las muchedumbres que viven a su sombra y en momentos de carestía abren sus graneros para socorrer menesteres en una estrategia que hunde sus raíces en los tiempos de José, el hijo de Jacob en su estancia en Egipto. La Biblia nos habla de las vacas gordas y las vacas flacas, de los 7 años de abundancia y los otros sitios de escasez, y cómo hay que guardar en los primeros para repartir en los segundos. Al frente del monasterio estaba un abad, prior o prepósito, que se encargaba de repartir el trabajo entre los monjes, mandar sobre los siervos y sus familiares, administrar justicia y bienes o disponer los momentos idóneos para la siembra, el arreglo de viñas, las formas de pastoreo o la construcción de edificios. Otra figura importante en esa tarea inicial es el celario, encargado de servir las mesas, guardar las obras para los pobres, inspeccionar los talleres, gallineros, palomares, lagos, ríos, cotos de pesca o colmenas. Se dan trabajos como los de hortelano, hornero, zapatero, colmenero, tejedor, batanero, sastre, herrero, etc. Todo ello dentro del monasterio. En sus comidas abundan las hortalizas y legumbres, la miel, el queso, las frutas y los frutos secos, avellanas y nueces. Las aves y peces se comen en las fiestas y el vino para todos únicamente en las grandes ocasiones.
se rigen, según su antigüedad o procedencia, por las reglas de San Agustín, los agustinos, o por la de San Benito, los benedictinos. Regla esta última en la que figuran de forma tan clara las obligaciones y competencias de las distintas clases de monjes y sus actividades, que se afirma fueron una de las bases en que se inspiró la redacción de la Constitución americana. Su tarea cultural se confirmó como auténtico cordón umbilical entre la antigüedad clásica y nuestros días, destacando por su celo en la conservación de los textos antiguos. Allá por el siglo VI, destacó en estos menesteres el monasterio de Dumio, en Galicia, hoy Portugal, fundado por San Martín de Braga, de tradición monástica oriental y en el que se andaban traduciendo obras latinas como las sentencias de los padres de Egipto o las palabras de los ancianos del desierto, siendo uno de los más importantes de la península. Es muy probable que otro de estos focos de cultura, de los más importantes también de España, lo constituyese el monasterio servitano en el que se seguía la regla de los agustinos. Ubicado junto al camino, en Cañaveruela, al lado del río Guadiana, a juzgar por los datos que tenemos de San Ildefonso en su De Viris Illustrius, donde afirma que San Donato el africano, su fundador, el fundador del servitano, llegó a las costas de Levante procedente de África con 74 monjes y una gran biblioteca. Ese detalle de traer consigo esa biblioteca, esa gran biblioteca, habla muy a las claras de la intención de proseguir en Hispania con la tarea de copiar y traducir las obras del griego y el latín, de Tertuliano y Cipriano, de Boecio y Casadoro, de los clásicos griegos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, las obras en griego de Justiniano, de Orígenes o de los padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, Juan Nacianceno, Juan Crisóstomo y Gregorio Niceno, o las de San Agustín y San León Magno, escritas en latín, con lo que es muy posible que el monasterio servitano fuese desde su fundación otro de los focos de irradiación de cultura y saber más importante de Hispania. Intento remarcar toda esta información sobre la Iglesia para que quede constancia de que a lo largo de nuestra historia no ha sido únicamente la actividad del culto religioso la que ha desarrollado, sino que ha jugado un papel importantísimo en tareas sociales, muchas veces, quizá demasiadas, sustituyendo al poder civil, y que ha tenido que ver con la dignidad del hombre en esencia. Como, a la vista de la actividad de los monasterios, estos se constituían en auténticas células organizadoras de una sociedad racional, con distribución de oficios, regulación de la economía, implantación de normas para el desarrollo, etc. Una tarea social que fue pionera, y lo digo para que al margen de las libres creencias de cada uno, se respete, si no sus preceptos religiosos, al menos sí su tarea social y cultural secular, de la que todos, querámoslo o no, somos herederos. En una palabra, somos libres de creer en la religión que queramos, pero podemos ser muy injustos si no reconocemos ni valoramos una tarea que ha sido una de las bases fundamentales de nuestra cultura. Todo este mundo monacal se vino al traste con la invasión árabe, mientras seguía floreciendo en todo el resto del Mediterráneo, libre de esta ocupación y de la lucha contra los sabaceros. Esbozado sucintamente, hemos intentado exponer el funcionamiento de algunos de los pilares fundamentales de la vida en aquellos tiempos. El choque de ambas culturas empezó a producirse con la llegada de los árabes y vamos a analizar también por encima los efectos de aquel choque brutal. Entre los años 700 al 900 asistimos en Occidente a lo que podríamos denominar el nacimiento de las naciones, entre comillas, tal como lo entiende el sentir popular,
sin entrar en si eran étnicas o políticas, y partiendo de la base aceptada de que su nacimiento en el sentido culto se produce con la Revolución Francesa. Sí es cierto que empieza a tomar cuerpo la realidad de Francia, Inglaterra o España. Obsérvese que si Francia tomó su nombre de su pueblo invasor, los francos, Francia, España debería haberse llamado gótica, puesto que fueron los visigodos. Debería haberse llamado Gotia, puesto que fueron los visigodos los que nos invadieron. Sin embargo, tanto en el interior como en todo Occidente, se le llamó España en una clara continuidad del nombre que propagara la tradición romana. Con las invasiones bárbaras y la consiguiente caída del Imperio Romano de Occidente, surgieron las monarquías. Pero la organización de esos reinos o naciones, insisto, que entendida en el sentido popular de la palabra, se empezaron a consolidar en los años apuntados. Francia, Inglaterra o España son proyectos cuya consolidación definitiva se consigue antes en el caso de las dos primeras que en el nuestro. La razón es simple. En el caso de Francia y de Inglaterra, la lucha por el poder se dirime exclusivamente entre los poderosos de un reino sujeto a una cultura y, lo que es más fundamental, a una cultura única y a una misma religión. En el de España, a esta lucha hay que añadir la que se libra contra el enemigo común, los árabes del Islam, circunstancia que no se dio las otras. En este proceso se abren camino las lenguas respectivas, abandonando el latín. Empiezan a tomar cuerpo el francés y el inglés. El español, pasando en su evolución por el romance, tarda bastante más en cristalizar, debido precisamente a ese mestizaje obligatorio que nace de la convivencia con una lengua árabe y las influencias europeas que llegan a los distintos reinos de España a través de Francia y de manera singular por el Camino de Santiago. En España se estaba produciendo una, llamémosle, reencarnación, un volver a nacer de todas las influencias, primero de los bárbaros y después de los árabes. Debíamos brotar nuevos. Éramos herederos de las costumbres romanas y sobre ellas empezó a tomar cuerpo Hispania. Los visigodos y los hugoos primero y luego los árabes trajeron un nuevo semen a esta tierra, de la que duda cabe brotaría la patria nueva, la, llamémosle otra vez, entre comillas, nación nueva. Pero para ello era fundamental la victoria de una cultura sobre la otra. Si nosotros no conseguíamos imponer nuestra fe, no sería Hispania, sería otra cosa. Tal vez al-Ándalus para siempre. Había que explicarle el nuevo proyecto al pueblo y que éste lo asumiera como propio. Para ello era necesario tomar conciencia de la lucha que se entablaba con el fin de que se dieran condiciones de igualdad, las mismas armas y las mismas oportunidades. Aquella lucha era de culturas, lo mismo que decir de religiones. Religión contra religión, Jesús contra Mahoma, Hispania contra el imperio del Islam. Nos ganaban en números porque no nos uníamos, y también en fe. Era cierto que a ellos les prometieron un paraíso regado con leche y miel en el que 72 doncellas esperaban a los que morían en la lucha, y nosotros no ofrecíamos nada. Pero en el nuevo proyecto se empezó a ofrecer. Ya había llegado el apóstol Santiago en una barca de piedra hasta Ilia Flavia. Y las vírgenes y los santos aparecían por doquier. El mismísimo Santiago luchó contra el infiel a lomos de su caballo blanco. Pero no fue leche, ni miel, ni doncellas lo que el cristianismo les ofrecía. No eran cosas materiales, sino consuelo al espíritu. En nuestro credo, en vida, nos hacíamos acreedores al perdón y se alcanzaba con los méritos contraídos. No a cambio de la muerte, porque la vida
era lo más sagrado que teníamos. El Dios cristiano no era un mercader. Un premio a cambio de tu vida. La propia vida era el premio que Cristo daba al cristiano. La propia vida y el albedrío propio para conducir. Con esas bases se acometió el proyecto de la Nueva Hispania, España, que debería ser más que la tierra donde se asientan los hombres, una idea común, más los que creen en ella. Debería ser una forma de pensar, una manera de hacer, una filosofía. Debería ser, sería el ánima de un pueblo, e Iberia sería el pueblo. Iberia y cualquier otra tierra en que sus hombres se condujeran con los mismos principios. Ser hispano habría de depender más de una conducta que de la causalidad del nacimiento. Esa fue la enseñanza que recibimos de Roma y la que nosotros debíamos transmitir. Esa fue, cuando los romanos llegaron, no vinieron tan solo a llevarse lo nuestro. El oro de las médulas, la plata galaica o el hierro de Cartago Nova. Nos dejaron cartadas, nos enseñaron a hacerlas, nos dejaron su lengua, sus leyes y su organización. Nos enseñaron y nosotros aprendimos su forma de pensar hasta tal punto que éramos romanos. Hispano-romanos, sí, pero romanos con el mismo derecho que ellos. Eso mismo se esperaba que llegásemos a ser. Exactamente eso. En el fondo nos estamos erigiendo como los continuadores más fieles de la cultura romana. Hacía ya 2 siglos que el occidente romano amaneció, mejor, anocheció, preñado por los bárbaros. Los suevos y los godos, vándalos y ostrogodos, los alanos, los francos y los hunos, y aquí los visigodos, regaron su ignorancia y sus costumbres por el mundo cristiano. Y ese occidente, preñado con el semen del bárbaro, nos fue pariendo otro, poco a poco, ya con rastros sajones, pero mediterráneo, latino, al fin y al cabo. Pero es que aquí fue doble la preñez. Casi sin parir aquella Nueva Hispania fecundada por el visigodo, casi sin acabar de gestarse el cuerpo nuevo, nos llegaron los árabes, los musulmanes, con semen nuevo que volvió a sumergirnos en nueva oscuridad, para tener que hacernos otra vez, para tener que volver a nacer. Ya lo estábamos haciendo, ya no hablábamos latín sino romance, y era nueva la manera de hacernos nuestras casas, nuestros templos, nueva la forma de vestir, nuevas nuestras costumbres, nuestras formas, nuestras leyes, y también nueva la manera de vivir nuestra religión, porque empezaba a ser de todos, constituyéndose en el arma que habríamos de empuñar durante muchos, quizá demasiados, siglos. Pero en el caso de que efectivamente fueran demasiados, no debemos olvidar en justicia de que fue el arma que nos condujo al éxito de ser España y no al Andalus o Sefarad. Y por eso se llevó a América, y seguramente por eso somos más papistas que el Papa. Pero si la justicia se representa con una balanza, hay que poner cosas en los 2 platillos, no en uno solo, porque seríamos deshonestos. Bueno, estoy llegando al final de mis reflexiones y no os he dicho prácticamente nada de Sefarad. Hay para ello una explicación contundente, y es que sé mucho menos de ellos. Evidentemente no conformaban un colectivo muy amplio dentro de... O sea, no conformaban, sí formaban un colectivo muy amplio dentro de la población hispana, pero asentados, como ha pasado siempre, dentro de los núcleos económicos más fuertes, fundamentalmente en Córdoba y Toledo. Nunca formaron parte del poder político, pero sí ostentaban una buena del económico. Lo que sí es cierto es que formaban una minoría que con los siglos se ha revelado como inasimilable en cualquier cultura, pues estén donde estén, sea en España,
Rusia, Alemania, Argentina o Estados Unidos siguen siendo judíos antes que españoles, rusos o argentinos. Nunca se rebelan contra el jefe. En todo caso, conspiraron o apoyaron económicamente a los conspiradores, pero dejándolos tranquilos en su comercio, no luchaban descaradamente contra el poder, como no lucha la rémora ni el parásito contra quien le proporciona el sustento. Ellos jamás hicieron patria porque no era la suya, y aún tras su última expulsión en tiempos de Felipe III, siguen considerando que España es sefarad. No es España, sino sefarad. Mismo que los árabes siguen considerando que no es España, sino Al-Ándalus. Por eso me resulta tan escandaloso que todavía haya gente, bastante gente por desgracia, que hablan de los árabes como españoles que había en Andalucía. No eran españoles, eran andalusíes. Y no es lo mismo español que andalusí, ni español que sefaradí. Bueno, me he perdido, pero sí. Seríamos andaluces. Bueno, podemos concluir que si en lugar de haberse impuesto la cultura cristiana hubiera sido la árabe, a estas horas viviríamos en Al-Ándalus. No viviríamos en España, viviríamos en Al-Ándalus. Seríamos andalusíes y rezaríamos 5 veces al día mirando hacia la Meca. Y si hubiera sido la judía, viviríamos en Sefarad, seríamos sefardíes o sefarditas y estaríamos aún más bajo la órbita de Estados Unidos y más en el punto de mira de cualquier yihad islámica. Por mi parte, estoy satisfecho de que por ahora, yo viva en España y sea, gracias a Dios, español. Y digo gracias a Dios porque yo también tengo mi Dios, pero no se lo presento a nadie para no darle oportunidad a que me ofenda. He dicho. Yo creo que lo suyo es que ahora yo me fuera ahí y le preguntáramos a quien se quedara aquí. Bueno, enhorabuena la buena conferencia, un nivel de análisis realmente impresionante y además se recoge pues, con todos los detalles pues, la situación de los niños, de los cristianos en Córdoba. Eso hay que decirlo yo creo que miles de veces, pues parece que no. Bueno, entonces yo te quería comentar, María, enhorabuena y además pues un hilo conductor perfectamente seguible, ameno, en fin, enhorabuena. Vamos a ver. A mí me parece que, dicho así, voy a hacer un pequeño preámbulo, nada, y después alguna pregunta. No sé si conocen una tesis que es la de Ignacio Lague. Ignacio Lague es un señor que ha negado pues, la invasión musulmana sobre... no hay una invasión, se supone que la cabalgada que tenían hecho los árabes en el siglo VIII es desproporcionada, además demasiado poco tiempo, además no había una organización en Damasco siquiera como para poder hablar de invasión, porque no estaba un Estado constituido a esa altura, porque el Estado se constituyó después, y da una serie de razones. Esta tesis tiene algunos coletazos y últimamente acabo de sacar un libro, un tal González Zarén, que nosotros hemos organizado una conferencia dentro de un mes para quien quiera venir, está invitado en Madrid el día 16 y 17, que está González Zarén, el 16 y el 17, estaba bueno en Madrid, en la Casa de Vallejo de Madrid, 17 de abril, 16 y 17 de abril, González Zarén, Historia General de Aranda, que es un poco, está en la línea de Ignacio Lague, muy matizado, muy bien. Entonces, la tesis de este señor viene a suponer que, primero, como no quedan crónicas ni árabes ni cristianas coetáneas, entonces,
pues entiende que la formación propiamente de confrontación doctrinal entre musulmanes y cristianos se produce en el siglo IX, en 1850, y por eso, y da como explicación el que no se haya revelado previamente la confrontación por que el arrianismo venía a unificar la confesión en la península. Es decir, que no se revela una confrontación hasta el siglo XIV, realmente. Y que la invasión es una idea musulmana, propaganda musulmana, para justificar posteriormente pues, el papel del Islam en España. Es decir, que más o menos esta viene a ser un poco la tesis, después empieza a desbarrar, a divagar en torno a una serie, pero bueno, hasta ahí no me parece que tiene interés y que es discutir. Pero si tenías una opinión al respecto, todo más o menos de esto. Pero, y una cosita más. ¿Qué es la siguiente? A mí me parece que la confrontación es doctrinal, no solamente en cuestiones institucionales, que es muy importante, por supuesto, del jamón, del matrimonio polígamo, etcétera, etcétera, de determinadas instituciones que para el cristianismo son incompatibles respecto al Islam, sino doctrinal. Es confrontación de frente, es decir, desde el punto de vista doctrinal son irreductibles. Son irreductibles, a mí me parece, por la idea de cristianismo, precisamente. O sea, cristianismo, lo que representa el cristianismo es, se supone que el Islam se presenta a los cristianos como una superación del cristianismo, en realidad, es decir, el Islam se supone, desde sus propias perspectivas, como la religión más avanzada, entonces la última, la revisión de las anteriores, y por lo tanto es un progreso sobre las mismas, ¿no? Sobre el judaísmo primero, que son el judaísmo pues son los aragoneses, digamos, los cristianos acusan a los judíos de sujetarse a la ley antigua, de estar empeñados de estar en sus 13 en la ley antigua, y los cristianos, la idea de Dios cristiano, y esto es esencial, una idea de Dios que aparece en 1322 con el Concilio de Nicea, es decir, que no aparece con Cristo ni con los evangelios, sino que aparece sobre todo, tal como se va a confrontar con el Islam posteriormente, con los musulmanes en el siglo IV, ¿no? Es decir, incorporar todo el acervo conceptual, particularmente el neoplatonismo, ¿no? Pues en Nicea aparece ya la Trinidad, que es el núcleo de confrontación, porque no es un concepto evangélico, la Trinidad, como sabido, es un concepto de Nicea, teológico, por lo tanto implica toda la recopilación del acervo conceptual griego. Y a mí me parece que hay que subrayar una y otra vez también, porque esto se olvida y lo olvidan los propios cristianos, incluso, cosa que yo soy ateo, quiero decir que tampoco quiero presumir de que yo no tengo que presentar el Dios anario porque no lo tengo. Pero, entonces, la cuestión es esta, es decir, el cristianismo supone que ese Dios que ha creado el mundo, que ha generado el mundo a partir de nada, ese verbo divino, San Pablo, tal como se lo presenta a los griegos, es ese Dios que está en el origen del mundo, se ha presentado, ha nacido en Galilea. Esa es la buena nota, al menos. Ese Dios, que hace 6.000 años más o menos según. Ese Dios, ese mismo Dios, ese Dios Padre, ha nacido en su segunda persona, vamos, es el Hijo de Dios, eso Pablo no lo tiene muy claro, ¿no? El Hijo de Dios, en fin, ahí tiene más o menos tantearlo, pero el cristianismo, tal como finalmente se consolida, es ese Dios ha nacido en Galilea y es en su segunda persona. Y ese Dios aparece todos los días, cada vez que el sacerdote da misa, aparece allí en cuerpo entero, según dice el catecismo, como se constituyó a partir del siglo XIX, prácticamente en el Concilio de Trento, pero vamos, que ya estaba otra vez. Es decir, ese Dios está ahí constantemente y no lo comemos, ¿no? Entonces los musulmanes acusan de teofagia, ¿no? Básicamente, y de politeísmo. Entonces, esa es irreconciliable. No hay manera, es una confrontación doctrinal total. Es decir, el Dios cristiano tiene rostro. El Dios cristiano muere. Idea que desde el punto de vista pagano, paleta, por así decir, no hay quien se la traga. Desde el punto de vista pagano, desde el punto de vista griego, que Dios se muera es todo lo contrario, la idea de divinidad griega. Los griegos, Dios es la inmortalidad, por antonomasia, son inmortales. El Dios cristiano muere por nosotros, pero resucita después, por el caso que muere. Entonces, eso ahí está
el núcleo, la diferencia brutal, total y absoluta y irreconciliable entre cristianismo y musulmán. Y es más, incluso algunos cristianos, que somos protestantes, tienen más cerca la idea de Dios musulmana, islámica, en parte, que la católica. Esto sabemos bien en el siglo XIX, como los viajeros del siglo XIX admiran o sobrevaloran, digamos, el Islam en España, y la idea de divinidad que tienen es de un Dios más digno para ellos que el Dios de los católicos, es decir, la idea de divinidad que tienen, reconocen los protestantes que la idea de divinidad que tienen los musulmanes tiene más dignidad, por así decirlo, que la idea de Dios católico, que está todo el día comiendo a Dios y ¿no? Entonces, esto motivó que, por ejemplo, pues cuando cae Constantinopla, pues en 1453 se procura que estaba Nicolás de Cusa, que Iván sabe de esto al respecto, que ha escrito sobre ello en 4 letras, Nicolás de Cusa, que trata de, precisamente, convertir, vamos, o hacer, pues eso, esta tesis más o menos armonista de armonizar, de coordinar cristianos y musulmanes, ¿no? Y Nicolás de Cusa subraya cómo, mientras que los entiende, como entendió José Antonio de Bastelo al principio y demás, que los musulmanes son semi-cristianos, por ejemplo, le falta muy poco para ser cristianos, también es una idea que aparece en Erasmo, que aparece en varios, ¿no? Que son semi-cristianos, pero que le falta muy poquito para ser cristianos. Pero lo que no hay manera es que se trague a Dios. Que se lo traguen, en ambos sentidos, de tragarse algo. No hay manera de que se lo traguen, ¿no? Dios cristiano. Es decir, la Eucaristía es el único, es el núcleo del cristianismo, y es el núcleo del cristianismo, el Dios encarnado. Eso no hay manera de salvar. Es decir, es imposible. Entonces, la conciliación ahí, yo creo que parte del principio nuclear doctrinal, ¿no? Y después se manifiesta, digamos, en otra serie de instituciones. ¿No? Bien, esta segunda parte de mi intervención, una tesis, lo otro es una pregunta. Pues no me he enterado mucho de la pregunta, pero vamos. Después eso, te la vuelvo a... Si tú, ¿qué opinas de la tesis de Olago y de tal, de la no invasión? Es decir, que, pues a mí eso me recuerda un chiste que estaba uno boxeando y estaba su entrenador en el rincón y estaba dando unos puñetazos que para qué. Él iba a acabar el primer asalto y decía, venga, que vas a venga, tú sí, que verás cómo acabas con él. Llega el segundo asalto, ya llegaba con los ojos morados, echando sangre por las narices. Venga, que este ya acabas con él, que le está dando una partida para qué. Dice, pero si es que me está dando, que no te toca. En el tercer asalto ya llega casi arrastras al rincón. Dice, no, ya en el cuarto acabas. Dice, no te está tocando una. Dice, pues fíjate en el hijo puta del árbitro, porque si no es él, ¿qué es el otro que me está dando a mí? O sea, la teoría como que no ha habido invasión, evidentemente todos los síntomas que tenemos por ahora son fruto de una invasión o de lo que sea. Aquí comemos alajú el día de la torta de las candelas. Resulta que el alajú es con nueces y miel y es un postre árabe. Está lleno de cosas árabes por todos lados. O sea, me da una evidencia como esa, yo creo que hay que cogerla con pinzas. Que no sea como cuando yo estudiaba en bachiller, yo no recuerdo tampoco que nos dijeran que salieron todos los cristianos huyendo como en un tsunami hacia Asturias. Pero sí que hubo una invasión árabe y la idea que nos hacíamos de niños es que salimos todos corriendo, porque como nos presentaban como enemigos, todos corriendo para Asturias a refugiarse el día que si no te toca. Parece ser que efectivamente pues encaja que a lo mejor fueran 250.000, como no serían más los visigodos que nos invadieron, pero lo que duda cabe, que si ellos venían con afanes guerreros y organizados, se hicieron los centros de poder y dominaron los sitios de poder. Francia estuvo dominada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y lo que tenían eran 4 o 5 señores en cada ciudad que hacían de alcalde o de lo que fuese, porque si no lo hacía el propio alcalde, lo que yo le decía, le pegaban un tiro. Pero es que con 6 personas es suficiente con 6 personas dispuestas a matar, es suficiente para dominar una ciudad de 50.000 habitantes. Entonces, que fueron 250.000, incluso en las sucesivas oleadas, pues mira, lo dudo, porque resulta que se habla de que en la batalla de las Navas de Tolosa, solamente en la batalla eran 120.000. Se calcula que eran unos 100, después de muchísimos estudios, la madre de las batallas, estudios por los dos lados, y se habla de 120.000 árabes y de 100.000 cristianos.
Si solamente en esa batalla hubo 120.000 árabes, pues que fuesen solamente 250.000 los que nos invadieron a lo largo de las sucesivas entradas, me parece escaso, no lo sé, pero es posible. Es que 250.000 dispuestos a matar. Sí, pero más o menos la tesis viene a ser, como no hay Estado constituido, ¿quiénes nos invaden? ¿Qué Estado? Francia, Alemania sí está constituido, de Francia también, entonces hay una invasión tal. Este viene a negar, digamos, la invasión, en cuanto que no hay un Estado constituido previo, por parte de un Estado islámico, son hordas más o menos musulmanas que se asientan, pero que son recibidos desde una perspectiva política actual, que no se inocente tampoco esta tesis. O sea, que hay que negar la historia, lógicamente. Desde un punto de vista histórico sea falso o verdadero, que importa poco, ¿no? para las funciones políticas que tiene actualmente. Pero sí está siendo utilizada políticamente esta tesis, tal como está formulada, de la no invasión, para presentar a los cristianos como que son los que golpean sobre Al-Ándalus, y ahora tiene que ser restaurada esa paz que había generado Al-Ándalus. Claro, entonces si te dibujan así las cosas, pues bueno, el planteamiento es otro, o es otro, se supone es otro, ¿no? Y entonces pues claro, está todo trastocado políticamente, ¿no? Actualmente. Es decir, porque estamos hablando de gente, de un libro de Ignacio Gabosta, colgado en internet por parte de una página web que se llama Web Islam, que yo menciono muchas veces, que son, pues eso, los mundadíes actuales, conversos pero es que todo eso, claro, la importancia de la tesis esa es si tiene presencia en la política real actual, en los grupos que la están regulando. Porque, por ejemplo, también el propio Nicolás de Cusa, pensando en el siglo XV, claro que plantea, es un precedente de Zapatero, porque plantea el diálogo de civilizaciones, en ese caso las religiones, los Alfonso, ¿no? Pero claro, luego el libro acaba, ¿quién gana? Ganan cristianos, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Ganan cristianos. Y entonces ahora, ese diálogo y esa negación, desde el punto de vista académico, si no tiene implantación y no es un ariete por parte de unos frente a otros, pues no se da de nada. Pero es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Es que el hecho de que no haya un Estado detrás es que a mí se me ocurre, en los años 60 hubo una invasión de una horda de mujeres españolas en Australia. Porque resulta que el gobierno australiano consideraba que seguía haciendo patria, seguía haciendo país, y pidió que fuesen mujeres allí a servir, las mujeres de servicio. ¿Por qué? Porque querían equilibrar, era un Estado, bueno, su religión es el protestantismo, y querían, evidentemente, su raíz es cristiana, y querían mujeres cristianas. Es una horda, pero es que las mujeres que se fueron de aquí a Australia se fueron a trabajar, no se fueron a dar hostias a los australianos. O sea, cuando vinieran las hordas que vinieron de allí, el problema es que venían matando a gente. Entonces, yo no sé si habría alguien detrás que los mandara. Evidentemente, hablan de Tariq y Muza, que eran sus jefes, que no hubiesen un Estado consolidado, si es que no había plata. En África no había, o estaba todo bajo el mando de los abasíes. No, si yo la tesis no me trajo de acuerdo con la tesis de este señor. Sí, bueno, yo quería decir algo sobre eso ya que ha salido, porque cada una cosa así, pues no se puede dejar pasar decir semejante de disparate, ¿no? Que te digo, no merece ni siquiera la pena la consideración, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría. No, pero sí es la pena precisamente, porque por ejemplo, esa tesis le debe saber muy bien a los directores del país, a Julio Cebrián, desde la insidiosa reconquista. Esa tesis le sirve muy bien a todos esos grupos que todos sabemos en qué partido militan, izquierda en España, que están islamizando, quieren quitarle carne al asunto, porque es que si no... Pero es mejor, no sé si González Ferrín, Olagüe más o menos desconsiderado, sí que le publicaron libros de España, pues que cambiaron el nombre porque era la no invasión de Al-Ándalus, cambiaron el nombre para censurar la editorial. Pero González Ferrín es premio Jovellanos en el año 2023. Y cuando sacó este libro, el año pasado, la historia general de Al-Ándalus, pues un libro que se llamó bastante importante. O sea, que quiero decir que al margen de la verdad, efectivamente yo no tiene ninguna importancia, digamos, su verdad histórica, lo que es historiográficamente, que es un disparate, pero por su importancia política, creo que sí merece la pena
Sí, por supuesto, porque bueno, cuando sale un bulo, una barbaridad que se dice, pues bueno, pues hay que salir al paso, en el sentido sí, que no en serio, pues para que no se propague y bueno, pues cause efectos nocivos, ¿no? Pero bueno, lo que decir Iván acerca de Cebrián, siento que eso es falso, va en una línea distinta, no es tan diferencia, pero bueno, ahí no se cuestiona la invasión. Ahí lo que pasa es que es un distinto la reconquista, ¿no? Que en fin, yo tampoco es real, que prácticamente también es falso, ¿no? Pero bueno, ahí no se cuestiona en la tesis de Cebrián o en la invasión. Bueno, ahí lo que se cuestiona yo no digo cómo es la reconquista. Ahora, va en la misma línea de suavizar, ¿verdad?, las aristas del mundo islámico. Va en la misma línea de traer una imagen de la mujer del mundo islámico. Va en presentar al cristiano como agresor. Si tú tienes que resulta que los musulmanes no invadieron y son los cristianos los que agreden, pues tienes que ahora la respuesta hay que compensar. Bueno, entonces, volviendo sobre la invasión, es que es algo tan disparatado en todos los sentidos, porque bueno, hay pruebas históricas tan contundentes que bueno, en el caso de Cebrián no es historiador, o sea, para empezar, el señor que dice ese disparate, pero que eso entre cualquier historiador serio no merece ninguna consideración. Sí, pero nadie dice. Pero es un inciso, ¿verdad? Pero tiene un poder tan grande mediático que sí que puede dar cobertura y al ojo a esos falsarios. ¿En eso estamos de acuerdo, no? Sí, pero eso es importante. Bueno, tampoco es eso, porque esos artículos, que son de elaboración del país, pero pues los leen, claro. Es decir, la masa de la gente lectora del país no lee ese tipo de cosas, mira otro tipo de información. Pero bueno, hablar mucho, creo que hay que salir al paso. Claro, que no hay que conocer tanta importancia de que, bueno, no lo dice un historiador, no tiene base, no tiene fundamento. Y bueno, en el caso de la invasión, bueno, pues la cosa ya es más siniestra, ¿no? Decir eso, porque bueno, las pruebas que hay son incontestables, y bueno, y si va a interesar decir que, por ejemplo, bueno, pero decimos, es que ese tipo de cosas nos queda recordar que es con el tipo de historias que hay, o sea, algunos, porque bueno, siempre hay gente que define cosas indefendibles, la curiosidad de los que hay, o sea, eso hay que asustarse, una cosa seria y bien informada, pues tiene que estudiar y hacer cosas para que se convierta distinto y dejarse por ejemplo, muy interesante. Ya sabéis que hay un grupo de historiadores que, por ejemplo, niegan el holocausto nazi. Tenéis conocido, ¿no? Y eso, que es tan achicorrado, que tenemos todo tipo de suerte de pruebas y documentos, ¿verdad? Que bueno, pues ¿quién va a hacer caso a eso? Claro, en este caso sí que efectivamente los historiadores y los medios salen al paso de eso, claro. Si se crea un bulo y no se sale al paso, en ese sentido sí, cuando sale un bulo hay que salir al paso, por supuesto, eso yo no lo niego. Este dice eso, pues hay que salir al paso y criticarlo y decirlo públicamente. Pues claro, si alguien dice la barbaridad esta y se deja ahí, no se hace ningún caso, bueno, y se deja divulgar, bueno, pues puede que gente poco formada, poco informada, pues se deje de afrontar con este tipo de ilusiones, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿me preguntáis a mí algo o qué? Casi pasa lo de... Algo que me sepa, No hay que olvidar que eso de que no había estado... El estado visigodo era un estado, y hay un rey que ha dado... Otra cosa... Por la parte de los invasores, no por la parte de los invasores. Sí. No había un estado consolidado desde el punto de vista estatal jamás antes. Sí, hombre, ¿cómo era esa? Pero si había estado, es decir, que no había estado, sí que la había. Es decir, esa gente de la invasión árabe, pues estaban, en ese momento estaban los omeyas, ¿cómo era? Otra cosa, había muchos reyes, pero habían estado los omeyas y ellos venían como enviados de los omeyas. Pero a ver, lo que es importante a nosotros, enviar un ejército. Un ejército no se forma, ¿verdad? Ahí casualmente, ¿no? Tiene que haber un estado que lo envía, ¿no? Si no hay ninguna duda que está en el ejército. Ellos obedecían órdenes de los omeyas. Por eso, inicialmente, cuando se forma el Estado árabe en España, llamándonos, ellos son dependientes de Oriente. Entonces, ¿cómo que no hay un Estado? ¿Qué quieren ordenar? Bueno, pero por ejemplo... Y a nosotros importa, pero aquí saben igual, que importa la de España, que desde el lado de los invasores, el Estado... En España se había un Estado que es invadido. El Estado visigodo, como había un rey, y un ejército. Otra cosa que hay en España en ese momento es que están muy divididos, ¿verdad? Por los traidores, por los que además, por cierto, está en el norte. Por lo menos sería en el norte, en las Vascongadas, ¿verdad? Y en la zona de Navarra,
¿verdad? Y bueno, pues estaba desguarnecido el sur de España en ese momento. Entonces, bueno, eso facilitó la conquista por parte de los árabes, junto con la tradición. Pero sí, bueno, pues logró el viaje de allí para hacerle frente. Aunque bueno, yo sí, estuvo en medio de la batalla, porque se podía haber ganado, sí, vamos a matar en medio de la batalla, entonces los traidores están quedando. Crónica del siglo Sí, pero es una invasión el 12-13 de Toledano. Entonces, que del Holocausto tenemos documentos a punta pala del siglo VIII. Esto es una pregunta directa. No hay ninguna crónica del siglo, ni árabe ni cristiana. Hay poquísimo. O sea, estamos en un terreno mucho más. Y además, encima de las pocas que hay, son absolutamente contradictorias. Es casi poco menos que imposible. Tienes que, en muchos casos, pues se opta prudentemente por hallar la media, sobre todo cuando te hablan de la batalla de tal, pues unos dicen ganan ellos, los otros dicen que ganan los otros. La crónica más cercana, pero sí que te la sabes, y entonces la crónica, porque de crónicas son una barbaridad, Alfonso Caño, pero una barbaridad. Entonces, esta te la vas a saber. La crónica más cercana, ¿cuál es la crónica más cercana al 711? ¿De qué se consagra? La más cercana al 711 es el cronicón o la crónica albeldense. Efectivamente, hay un tema muy interesante y que nos afecta a nosotros aquí, porque la crónica albeldense le ha sido atribuida por Menéndez Pidal y por Claudio Sánchez Albornoz, nada menos. Se le ha atribuido a Alfonso III. Y humildemente, y desde aquí, Alfonso Calle no se atreve a decirlo, pero sí lo tiene puesto en su novela, que esa crónica es de Sebastián de Ercávica, que bien es cierto que lo apuntaba Fray Justo Pérez de Urbel. Esa crónica es de Sebastián de Ercávica. Esa crónica habla de los tiempos desde Bamba hasta el año 883, en que se publica el crónico en tiempos de Alfonso III, y es la crónica de nuestra historia de España desde Bamba a Alfonso III. Yo digo que es de Sebastián de Ercávica porque Menéndez Pidal y Claudio Sánchez Albornoz dicen que la escribió Alfonso III asesorado por algún erudito toledano. Evidentemente, Ercávica es una de las diócesis de las más cercanas a Toledo, y seguramente iban a todos los concilios de Toledo, iban obispos de Ercávica, y seguramente que había mucho trasiego entre ellos. Entonces, lo que desconocían tanto Claudio Sánchez Albornoz como Menéndez Pidal era la existencia del monasterio servitano al lado del Ercávica. El monasterio servitano habla en su De Viris Illustribus San Ildefonso y habla que se fundó en Ercávica, pero Ercávica, la cura de Ercávica o la provincia de Ercávica o la diócesis de Ercávica era muy extensa, lo han llegado a situar hasta Ercávica. Pero en los años 80, a mediados de los 80, se hicieron excavaciones y aparecieron los restos de un edificio solemne, como a menos de 1 kilómetro de las ruinas de Ercávica, y se reveló como visigodo el edificio, y se reveló como restos del monasterio. No lo han dicho oficialmente porque no han vuelto a dar dinero para la excavación, pero sí que apuntaron que posiblemente fuese el monasterio servitano. Yo estuve con monjes agustinos porque San Donato, el africano, el fundador, era de la orden de los agustinos, y ellos dicen que efectivamente ahí son los restos del monasterio servitano, y que encontraron incluso la tumba del fundador. Entonces, el hecho de que se trajese una gran biblioteca, como mínimo, Sebastián de Ercávica sería el asesor que dicen de Alfonso III el Magno, al que le atribuyen la crónica tanto Menéndez Pidal como Claudio Sánchez Albornoz. Pero el tema es que resulta que a los 14 años Alfonso III ya era rey de Galicia, nombrado por su padre, y a los 18 años asume el reino de Asturias. Y lo asume en el año 866, en junio del año 866. Y que cuando se publica el cronicón en el año 883, tiene 31 años. Evidentemente hay unos conocimientos tremendos de la historia de España desde Bamba hasta el momento de su publicación.
y un rey que evidentemente estaba curtido y anualmente iba a luchar, y además al mando de las tropas, por lo menos con sus tropas, yo entiendo que no, por muy inteligente, muy lo que fuese, no fue a los 33 años, él no tenía capacidad de escribir el crónico, al margen de que encaja muchísimo más con Sebastián de Alcávica en cuanto a erudición y a conocimientos del mundo árabe. Evidentemente, viviendo como árabe dentro del propio mundo de los árabes, tenía conocimientos de todo lo que pasaba, tanto en Córdoba como en Toledo, como en Asturias, que era su aspiración. Entonces es muy importante, esa es una cosa que está todavía sin, que algún experto algún día debería estudiarlo, porque al final, oye, darle la razón a Méndez Pidal y hablar de Sánchez Albornoz, pues hay que, como mínimo hay que ponerse un escudo antibalas. Pero es que realmente yo creo que es así, el cronicón, la crónica albeltense, es de Sebastián de Alcávica, y lo digo reivindicándolo como carrascoseño y antiguo alcavicense, porque esto formaba parte de la diócesis de Alcávica. Y a lo mejor aquí tiene el alcalde, a lo mejor habría que poner a Sebastián de Alcávica aquí alguna calle, como mínimo un Cuenca, habría que ponerlo. Pero sí. Sobre esos tres han sido ahí cosas historias y ahí está reconstruido cómo fue la invasión, y yo creo que hay un objetivo de los historiadores. Y quería algo más. Argumentar, había un Estado islámico, que era el de los omeyas, eso no hay ninguna duda. Más o menos todavía del siglo VIII, cuando entrañaron los abasíes, o sea, había un Estado islámico. Pero es más, fíjate, vamos a poner los casos. Imagínate que no hubiera habido, que sí lo había. Es que da igual. A mí, ¿qué más me da que los invasores sean enviados por el Estado, o sean los invasores, ¿verdad?, que tenían llegado bien al Estado? Un ejemplo histórico muy interesante, ¿no? Como contraejemplo de esto, ¿no? Para que sea. Es el caso, por ejemplo, ¿verdad? En Europa hablamos de las invasiones de los bárbaros, y los bárbaros no tenían Estado. ¿De acuerdo? Los pueblos que se cargan el Imperio Romano, que el padre de España, yo diría que eso ya es punto de los francos, ¿verdad?, etcétera. Los pueblos que iban en Gran Bretaña, Britania, ¿verdad?, anglos y sajones, tampoco eran estados, eran pueblos bárbaros, que vivían en estado tribal. Sí, tenían eso, jefes guerreros, ¿de acuerdo? Y eso históricamente, ¿verdad?, son invasiones, pero hay que ver que mi para, ¿verdad?, ¿de acuerdo? O sea, que vamos a decir la argumentación, a veces es que ridícula, pasa, pues históricamente, es decir, que no tiene ninguna base, ¿no? Pero en fin, ¿no? Si alguien que dice eso, pues hay que estudiar el paso, porque si no, esto puede que alguien. Porque eso, está viendo, ya, Alfonso, para que no digas que entrar para la y te dejamos, ¿no? Bueno, me parece muy interesante tu conferencia. Básicamente, una pregunta. Es que yo no había terminado todavía, pero como salió esta polémica, pues había que intervenir, ¿no? Claro, muy rápido, No, bueno, me parece interesante que has subrayado los elementos de incompatibilidad, que es evidente, lo sabía y lo sigue viendo. En mi juicio, más incluso hay que decir que con el tiempo de los siglos, la incompatibilidad entre la ciudad occidental, greco-romana, cristiana, y la árabe se han agrandado. Porque lo cual es interesante, es decir, si en la Edad Media, ¿verdad?, fueron incompatibles, donde con todas las diferencias había más elementos comunes, con el tiempo se han agrandado, a mi juicio. Porque, bueno, nosotros la Edad Occidental se ha vuelto más universalista, hemos creado ideas tales como los derechos humanos y la democracia, etcétera, etcétera, y es por el contrario, se han cerrado en una civilización absolutamente teocrática, enemiga de los derechos humanos, en que se distingue entre seres humanos que son los musulmanes, y el que no es musulmán, no hay que olvidarlo, es un subhumano, es decir, como decía ayer, de verdad, nuestro compañero Joaquín, es un kafir, que la palabra kafir viene de los árabes, la palabra kafir, que eso es verdad, está español con pura cultura, y la palabra kafir sabe bien lo que significa, ¿no? Kafir, no salva, ¿no? Pues así es como los árabes llaman, y los musulmanes llaman a los no musulmanes. El no musulmán es un kafir, un ser humano que en vez de ser conquistado y sometido y que se haga musulmán, ¿verdad? Y entonces le dan un poco de respeto, si no nada, y si no, pues merece ser sojuzgado, que se le impongan impuestos especiales, etcétera. Al que es de tu debate, yo quería hablar también, abundante argumentación, has puesto datos muy interesantes, pero la cosa es, había aún más rasgos de compatibilidad y de intolerancia, aún más de lo que tú has dicho, por ejemplo. En el culto cristiano, por ejemplo, solo se permitía el culto dentro de las iglesias
no se podía seguir públicamente, por ejemplo, no se podía tocar las campanas, eso molestaba a los musulmanes, ¿sí? La campana estaba prohibida, no podían hacer procesiones, todo el culto tenía que ser dentro de las iglesias. Otra cosa importante, los mozárabes, los mozárabes tenían que ir, cuando salían de sus casas, y en sus casas tenían que llevar un atuendo espacial, ¿verdad? Iban marcados con la ropa especial para distinguirse de los árabes. Cuando iban por la calle, tenían que tener un trato reverencial con los árabes y apartarse, dejarles vía libre. Es decir, prácticamente en todos los aspectos de la vida, estaban marcadas, ¿verdad?, esas diferencias que hacían que la población mozárabe siguiese su juzgada, ¿no? Entonces, bueno, esto está bien decirlo porque, bueno, como eso, vemos en la actualidad que están hablando de la tolerancia, ¿verdad?, de esa de la tolerancia. Es que eso es un cuento, ¿no? Un cuento que, por cierto, esto conviene decirlo, bueno, ya está en España, pues bueno, que fue su profesor Américo Castro, que está ejerciendo una influencia nefasta, aunque parece ser que la idea, el último que he leído, no sé si sea, tengo que analizarlo un poco más y averiguar, a ver si es así, pero el último que he leído es, curiosamente, es que tiene origen judío, esa idea. Que los judíos, bueno, por lo cual no quiero, lo digo por aquí, para meterme con los judíos, ¿no? De que los judíos en los diferentes países de Europa, para estimular a los cristianos, para meterse en los países cristianos donde también los judíos, ¿verdad?, pues no eran muy bien tratados, pues empezaron a divulgar la idea de que al ellos habían sido muy bien tratados, ¿verdad?, como crítica a los cristianos, ¿no? En fin, según algunos parece que sería, pero es incluso un autor. Por ejemplo, aquí, un autor que se menciona aquí en esta conferencia, ¿no?, Barra, que el autor lo que no es musulmán, en unos pasajes del libro, pues menciona esta explicación, de que se había fraguado pues, en el siglo XIX, por ahí, ¿verdad?, por los autores de origen judío, y que luego eso se había adoptado, por ejemplo, pues, por viajeros de origen protestante, etc., y habían ido unando, y bueno, pues Américo Castro fue el que en España se diría, ¿no? Pero, en fin, que eso realmente no en ningún sentido, ¿no? En fin, el judío se ha exagerado todo, incluso, ¿verdad?, ese mito del florecimiento árabe en Hispania, esto dice que también hay que machacar, porque es un cuento, es decir, lo que agradecer a los árabes, eso no lo voy a negar, es que, bueno, pues salvaron parte del legado greco y se transmitió aquí en Oriente y aquí en España, pero lo que quiere decir es que no contribuyeron a desarrollar nada, es decir, los árabes a las matemáticas no aportaron nada, ¿no? Inventan un teorema matemático nuevo, bueno, pues etcétera. Pero lo que hay que hacer es intentar evitar que cuenta la idea de que toda la transmisión greco-romana nos llegó a través de los árabes. No es cierto. No, tampoco es cierto. Sí. Los monasterios, aquí vino, cuando vino San Donato el Africano, a la vez vino San Nuto, y se estableció al lado de Mérida. No, pero sí. Pero estos venían con monasterios y con su tradición oriental, es decir, que los coptos que quedan en Egipto han sido un elemento de transmisión. Había libros. Todo esto de los monasterios del norte de África fueron transmisiones de los romanos. Pero había libros que los occidentes habían perdido y que los recuperamos. Pero hay que decir que los libros que nos trajeron los árabes, básicamente, a su vez los recibieron de los cristianos. Porque claro, cuando los árabes conquistan Oriente era cristiano. Y los árabes eran un pueblo bárbaro e ignorante. Precisamente, es decir, ellos no tenían tradición, por el desierto no tenían tradición filosófica, ni científica, ni artística, ni nada. Todo ello, eso, como ya han dicho mucha gente, y yo, ustedes no saben, porque han sido un pueblo que ha sabido asimilar todo lo que le venía a otros sitios. Y luego sí, han creado una arquitectura más o menos original, pero es una base de origen bizantino, de origen cristiano de Oriente, etcétera. Pues el famoso arco de herradura, tanto se habla en España, el arco de herradura que sabe que viene por la arquitectura visigótica. Pero un inciso con la arquitectura. No, tampoco mucho. La Quinta de Córdoba, que es, digamos, el buque insignia, porque por la Alhambra ya me he metido en un artículo de próxima aparición, que lo dejamos por otro día. La famosa, bueno, pues lo saben, la Alhambra está hecha con una serie de planos paralelos de arquería, ¿no? Unas arquerías que avanzan así hacia el Mihrab, que es donde está, y el muro de la Qibla, que es donde ellos, la dirección en la que obran. Pero esos arcos, en realidad, están plagiados o copiados literalmente del Acueducto de los Milagros, que está en Mérida, que está hecho de ladrillo y piedra. Una columna incluso de los... No, y los elementos, porque está hecha en 4 fases, Adarrahman II, Adarrahman Al-Hakim II, Adarrahman III y Almanzor, son ya de obras anteriores, que ellos recogían un capitel, etcétera. O sea, bueno, todo el vídeo en Córdoba, además, ¿no?
Eso por un lado. Pero es que además no solamente es el acueducto puesto como para sustentar la techumbre, es que si los planos van así, la cubierta va así y desaguan arriba de los arcos. Por lo tanto, son una sucesión de acueductos de los milagros. O sea, ya no solamente coges el estilo, es que funcionan también como acueductos. Pero, por lo tanto, ahí no hay aportaciones. Que nadie, con esto no quiero decir que no tenga aportaciones, sí, pero muy mínimas. Que tomando elementos bizantinos grandes han creado un arte que es esto. Pero todos se han creado una habitación. Azulejos, los bizantinos. Los famosos minaretes, por ejemplo, ahora que muchos creen que son... No, los minaretes famosos... Los minaretes vienen de iglesias cristianas de Siria. Es decir, que no hay ningún elemento prácticamente de la arquitectura árabe que no tenga origen. Eso sí, luego, el juntarlo todo, bueno, pues a mí esos, yo no le niego ni su belleza, ni que sea original. Los elementos ahora vienen todos de y así en general, ¿no? Así que, fueron médicos, buenos médicos para ver, pero a la medicina no han aportado nada nuevo. Es decir, la medicina moderna, cualquiera verdad que es, bueno, pues que es de la ciencia, de la medicina,